Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Locos de Remate. El día de hoy les traigo un súper invitado que la verdad es que ya tenía muchas ganas de entrevistar y de presentárselos porque es un tema que va muy relacionado con los remates y definitivamente creo que el día de hoy vamos a tener una conversación súper interesante que les va a dejar muchísimo valor. ¿Por qué? Porque Alonso Arteaga, él se dedica al flipping desde hace varios años y él es de las personas más confiables para poder aprender de flipping hoy en día. Y bueno, pues bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la llegada? ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación. Ya me habías por ahí escrito anteriormente para poder cuadrarlo y no habíamos podido hacerlo. Y la verdad es que sí, o sea, muy relacionado, porque la realidad es que la gente, muchas personas en Reddit tienen como un concepto un poquito equivocado de lo que es el flipping, o lo tienen muy anichado a pensar que solamente son casas de interés social o que se puede remodelar. Y como bien lo dices, los remates van muy ligados, y no nada más los remates, sino muchos otros modelos de negocio que involucran la remodelación de una propiedad, ¿no? Y pues acá, llegando Buenísimo. Barridos, y mañana nos vamos otra vez. De volada, nada más lo tuve que cachar yo así de que, órale, aquí está de una vez. Amigo, platícanos un poquito tú cómo llegas al negocio del flipping. Porque tengo entendido que tú tenías un trabajo más convencional, estabas trabajando en un banco, me parece. Sí. Cuéntanos un poquito de cómo es esta transición en donde, siendo un empleado de una empresa, digamos, confiable, respetable, lo que tú quieras, que te deja a lo mejor buenas prestaciones y demás. ¿Cómo es esa transición de estar como en lo seguro, que la mayoría de la gente ve seguro, a emprender y sobre todo emprender en un negocio en donde a veces pensamos que es mucha lana o que es muy complicado el tema de los bienes raíces? ¿Cómo fue esto? Mira, hubo como un proceso, y creo que aquí es un buen momento para presentarme, porque creo que mucha gente no podría conocerme. Mi nombre es Alonso Arteaga, me dedico desde hace 4 años y medio aproximadamente al tema de remodelación y venta de propiedades. Nosotros sí estamos demasiado anichados en el sector de interés social, que es básicamente la vivienda económica en México. Y empezamos a emprender, pues, primero por cuestiones muy simples, ¿no? Que, como bien lo mencionas, mi último empleo fijo fue en Banamex, un banco en la Ciudad de México, en el país de México, perdón. Antes de que lo comprara Citi, ¿no? Porque creo que ahorita ya se llama Citi Banamex. Anteriormente nada más era el puro nombre. Entonces, pues básicamente decido renunciar al banco. Como bien lo dices, es un empleo, ¿sabes? Que yo tenía demasiado idealizado, güey. O sea, yo crecí con la figura paterna de un tío que es director de Banco Santander. Y básicamente siempre quise entrar al banco porque yo lo veía trajeado y decía, no, pues ha de estar muy chingón estar ahí, ¿no? Entonces llegó un punto en el que se me cumplió el sueño y entré. Y pues te das cuenta de que pues dista mucho la realidad de lo que piensas, ¿no? Entonces decido emprender, güey. ¿Por qué? La primera cuestión es bien simple, y esto sirve para todas aquellas personas que hoy son empleados y quieren tomar la decisión de emprender, ¿no? Y es que de entrada tienes que tener bien claro que si lo que tú haces hoy te va a llevar a donde tú quieres estar. Y yo recuerdo mucho, era un sábado, y los sábados el banco cerraba a las 2 y no había casi gente. Todos los días, Mike, yo recibía gente que depositaba sumas millonarias, güey. Y yo decía, madre, o sea, yo trabajaba en el tren de cajas, empecé trabajando en el tren de cajas. Y yo siempre me preguntaba de cómo hay alguien que viene y deposita esto y yo estoy aquí, güey. ¿Sabes? ¿Cómo es que hay alguien que está generando tanto dinero y yo no puedo? O sea, y yo sabía que no era un tema de conocimiento, güey. No era un tema de capacidad, perdón. Era un tema de desconocimiento. Yo decía, estas personas conocen algo que yo no. O sea, estas personas tienen algo en su cabeza que a mí me falta. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a emprender. Y porque también se fue como asomando mi gen emprendedor. Porque es importante decirle a la gente que a lo mejor tú ahorita eres empleado y tal vez traes en la sangre el gen emprendedor, pero no lo sabes hasta que pues experimentas en varios empleos, ¿no? En mi caso, de manera específica, pues me empecé a dar cuenta que no me gustaba cumplir horarios, tener como ciertas cuestiones en cuanto a las órdenes que te dan. Y entonces decido dejar el empleo, ¿no? Ese sábado, como te mencionaba, yo hice un cálculo demasiado frío. Dije, a ver, ¿cuánto gano? Yo ganaba 12,000 pesos en el banco mensuales, ¿no? Dije, ¿cuánto voy a ganar al final de un año? Dije, pues aproximadamente 144,000 pesos, ¿no? Es lo que más o menos andaba rondando mi salario anual, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso me va a llevar a donde yo quería estar? Y la respuesta era no, güey.
Entonces la cuestión va muy, muy simple. Si tú hoy eres empleado, tienes dictaminado tu futuro por 2 cuestiones. ¿Qué tan topados tienes tus ingresos? ¿Y qué tanta posibilidad tienes de generar ingresos extras en el trabajo que hoy tienes? Y mi posibilidad era nula, güey, porque me pagaban un bono, pero era un bono que casi siempre era el mismo, mes con mes. Y pues no podía generar otro ingreso porque prácticamente me la pasaba todo el día en el banco. Claro. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el camino donde a mí no me topan mi ingreso? Sí, sí. Y es ahí donde yo empiezo a comisionar. Me salgo del banco y sigo vendiendo productos financieros, afores, seguros, tarjetas de crédito, etcétera, pero ya me pagaban por producto colocado. Entonces la gran diferencia ahí es que yo empiezo a ganar pues básicamente lo que trabajo, ¿no? Al paso de un año, no, menos de un año, 5 o 6 meses, yo ya ganaba más de lo que ganaba en Banamex, güey. Ahora, la pregunta más inteligente no nada más es, pues ya sé dónde hay más dinero, que sean las comisiones, sino cuáles son las comisiones que son más atractivas, ¿no? Y es ahí donde yo me topo con el bien de primera necesidad que requiere toda persona y es de alto valor, ¿no? Que es una vivienda. Sí. La cuestión acá es que yo no empecé vendiendo casas. Yo personalmente nunca he vendido una propiedad, o sea, no he ido yo a enseñar una casa, a decirle a una persona... O sea, nunca fuiste un broker como tal. Ajá, o un agente inmobiliario. Yo nunca paso por la etapa de asesor inmobiliario y desde el principio me topo con el tema de remodelación y venta de manera muy indirecta. O sea, ni siquiera yo conocía realmente que eso se podía hacer, ¿no? Y ya bajo los esquemas que asociación y demás, pues eso ya es algo mucho más avanzado. Yo empecé captando propiedades y mi pregunta siempre fue, si una persona, porque el mercado de vivienda, Mike, es como el mercado de carros, güey. La mayor parte de lo que tú ves circulando se debe, güey. Lo mismo pasa cuando tú vas a un fraccionamiento. O sea, la mayor cantidad de casas que tú vas a observar todavía tienen una hipoteca. Y mi pregunta era, si este es el mercado más grande de vivienda que existe, de propiedades que todavía se deben, por lo menos en los sectores económico medios residenciales, ¿se podrá vender una propiedad que todavía tiene una hipoteca? O sea, esa era mi pregunta, mi gran duda. Y si se puede, ¿cómo se liquida, no? ¿Cómo se hace ese pago al pasivo? Y es ahí donde yo empiezo a investigar que la mayor parte de gente que debe hipotecas no habita las casas, güey. Entonces es un fenómeno muy raro porque ya te empiezas a meter en temas de flipping de manera indirecta, porque esas casas que no son habitadas eventualmente pues caen en un estado de deterioro, ¿no? Y es ahí donde ya empiezo yo como a adentrarme un poquito más a que, se puede liquidar una hipoteca, sí, pero hay que remodelar las casas, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento? O sea, el primer momento en donde dijiste, voy a remodelar esta casa o esta casa me llega por una persona, por un amigo, vecino, alguien que te dice, pues ahí está la casa, pero tiene algún tema. Mira, yo empiezo haciendo campañas en redes sociales. Hay algo que yo agradezco demasiado, que fue empezar a estudiar marketing desde antes de yo saber siquiera que iba a empezar a utilizarlo como herramienta de captación. Entonces abro una campaña precisamente poniendo cosas así, ¿no? Pues le debes tu casa al Infonavit, a un banco, le debes a alguien la propiedad, pues yo te ayudo a deshacerte de ese problema, ¿no? La cuestión acá es que, pues después de saber ya el proceso de compraventa de un pasivo, pues llega el punto en el que la casa requiere una inversión. O sea, para poderse vender, muchas personas tal vez no lo sepan, pero pues pasa por un avalúo la casa, ¿no? Y para eso tiene que tener, pues, digamos, lo básico, por lo menos, ¿no? Lo mínimo que te pide a lo mejor la institución que te va a prestar el dinero. Exacto. Entonces, cuando yo empiezo a indagar en esto, pues digo, madres, o sea, me caen muchas oportunidades, pero pues no tengo lana para remodelar, o sea, pues no tengo para poder sacar dinero. Entonces yo empiezo a hablar con asesores inmobiliarios que ya ganaban ciertas comisiones y les digo, oye, pues ¿sabes qué? Me está cayendo mucho inventario, pero pues no sé qué hacer con él. Entonces ellos y mucha gente a la fecha pues está en pañales en temas digitales, en temas inmobiliarios, no tienen idea de cómo captar ni de cómo vender. Entonces estas personas empiezan a ver como que, pues yo era un chavo de 25 años y dicen, este güey, ¿dónde está sacando tantas casas, no? Entonces yo les digo, ponme la remodelación, véndela y al final te doy pues tu regreso de inversión, tu comisión por haber vendido y aparte un porcentaje de la ganancia del proyecto, ¿no? Y así es como saco mi primer propiedad, que era una casita de interés social de una recámara vandalizada, completamente vandalizada. Y es ahí donde yo empiezo a descubrir un gran mercado que estaba muy abandonado en el aspecto de que nadie sabía pautar. Empezamos a comer demasiado mercado los primeros años, a medida que pues evidentemente fue creciendo la competencia, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, ya hablamos de cómo es este primero, pero si lo vemos ya en punto de vista de ya llevas varios años en ese negocio,
¿cuál es, digamos, que la propiedad ideal? O sea, que tú digas, lo super agarro porque es de los más rentables. O sea, me refiero a que, como bien lo dijiste al inicio, muchas veces la gente cree que este negocio está únicamente diseñado para interés social. Uh-huh. Y eso es completamente falso. Pero, sí, ¿cuál es realmente la forma idónea de hacerlo? ¿O bajo qué propiedad o bajo qué bien? Mira, yo creo que todo depende de la etapa en la que estés. Yo siempre lo planteo así. En el flipping yo planteo como una pirámide, ¿sí? Uh-huh. La primera pirámide, la primera parte de la pirámide son los pasivos y los tradicionales. ¿Qué quiere decir? Personas que deben la casa o que ya la liquidaron, pero que la propiedad no tiene algún tipo de tema legal que se tenga que trabajar. No está atorada, por así decirlo. O sea, entonces, ese es como el primero, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios hay ahí? Bueno, es el mercado seguramente más grande de vivienda, o sea, donde más volumen de oportunidades vas a encontrar. Claro. Evidentemente, al hablar de volumen y de generalizar, estás dejando de lado en automático los nichos de lujo. Los luxury, esos no aplican ahí porque pues estás hablando de masas, ¿sí? Claro. Entonces, esa pirámide te permite tener un volumen de operaciones atractivo, sí. Te permite llegar a inmuebles económicos, lo cual se traduce a no tanta inversión. O sea, inversiones bajas, pues. O, en su defecto, también diversificación, ¿no? O sea, exacto, el mismo millón lo puedes poner en una o lo puedes poner en tres. Exacto. Claro. Entonces, pero si, por ejemplo, en mi caso, que no tenía cómo invertir o no tenía por lo menos para comprar la propiedad ni para remodelar, la cuestión estaba en qué mercado me permite a mí no meter tanto dinero, no comprar el inmueble, que ya si quieres hablamos después de los modelos de flipping, y sobre eso, entonces ya decides qué mercado es como el ideal en el estado en el que estés en ese momento, ¿no? Okay. Entonces, dentro de la pirámide están primero esos dos mercados, ¿no? Que es el tradicionales y el de pasivos. Luego, un poquito más arriba están las propiedades que ya tienen ciertos problemas como un intestado, ¿sí? Que también requieren un flipping. O sea, van a llegar a un punto en el que seguramente van a requerir flipping. Intestados o testados, ¿no? Para los que nos escuchan y tal vez no sepan qué es, pues básicamente son propiedades de gente que falleció y pues todavía no hay como un juicio ya hecho para adjudicación de la propiedad al heredero o directo, ni siquiera, ¿no? Hay un testamento, ¿no? Exacto. También, o sea, no dejaron un testamento y son 8 hijos, pues exacto, hay que ponerlos de acuerdo para poder sacar esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la muerte le llega a todos, o sea, hay propiedades de todo tipo, económicas, no económicas, a lo mejor un poco más caras, etc. Es un mercado donde se reduce más, ya no hay el volumen que estaba abajo, pero los negocios suelen ser de mayor calidad en cuanto a ganancia. Claro, sí. Pero la inversión también ya empieza a ser un poco más fuerte, ¿no? Y luego llegamos pues al punto, al último mercado, que es el que tú manejas, ¿no? Que es el mercado de remates, ¿no? Que ya si quieres más adelante hablamos de ese tema, que también hay una gran oportunidad y también muy seguramente van a requerir muchos de ellos una remodelación al llegar a la venta, ¿no? Entonces, sobre todo eso, tú tienes que plantearte cuánto dinero tengo para invertir, cuánta disponibilidad tengo para invertir, porque a lo mejor trabajas en algún empleo, y la otra es qué tanta capacidad operativa tengo para empezar. Si soy yo solo, si tengo 2 o 3 personas más, es decir, ¿de qué manera voy a dar el primer paso? Sobre eso, si tu capital es de 100,000 pesos para abajo, vete a las masas. Vete al mercado de pasivos, asóciate con algún propietario. Después ahorita empezamos a hablar ya de temas de ese tipo. O simple y sencillamente asóciate con alguien que ya acabó de pagar su casa, pero que no tiene para remodelarla, ¿no? Y luego se hace el negocio y se parte la utilidad al final. Sobre eso, yo creo que el mejor mercado va dependiendo mucho de tus condiciones. Ahora, si me preguntas a mí en este momento, personalmente he reducido mucho el volumen de operaciones en interés social, porque todo mercado te ofrece beneficios, pero también te ofrece retos, güey, ¿sabes? Entonces, sí. He bajado mucho el mercado de interés social en cuanto al volumen y he aumentado un poco más mercados como el intestado, que posiblemente me van a dar mayor ganancia. Sí, pueden tardar más, pero puede equivaler a 2 o 3 operaciones de interés social de golpe, ¿no? Claro. Entonces, pues va dependiendo mucho, güey. Pero ahí pasa mucho como en los remates, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros iniciamos en algún punto vendiendo o haciendo proyectos en propiedades pequeñas, ¿no? Te estoy hablando de, a lo mejor, propiedades de 600, de 700 mil pesos. Hoy en día yo no hago coinversiones abajo de 2 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te especializas, y creo que es muy, muy similar, ¿no? Cuando tú ya hiciste, por ejemplo, hablas de los testados, intestados. Si ya hiciste 5, 8, ya entendiste cuál es el camino para hacerlo. Entonces dices, oye, me cuesta lo mismo hacer uno de estos grandes que hacer 3 y hacer 3 trabajos. Igual a lo mejor no es tanto trabajo, pero es mucho más friega que hacer uno testado, que también ya sé cómo está el rollo, y en le saco lo que le saco a los 3. Entonces,
yo creo que también depende mucho en el sentido de que qué tan especializado estás en llevar a cabo el proceso que requiere la recuperación, ¿no? Y también, obviamente, pues te da mucho más tranquilidad cuando ya lo hiciste 1, 2, 3, 4 veces, que dices, bueno, esto ya lo he hecho 5 veces, ya sé cómo se hace, ¿no? O sea, me aviento con más confianza. Y si es un negocio más lucrativo, más lana, pues le metes más lana porque sabes cómo, ¿no? Sí, de hecho, eso que mencionas, yo lo recomiendo siempre al principio. El hacerte especialista de un nicho, así como tú eres un experto en remates, pues bueno, yo soy un experto en el tema de interés social. Y básicamente cuando empiezas a dominar algo, luego puedes abrir camino para explorar algún otro mercado o algún otro modelo de negocio dentro del mismo ramo, ¿no? Porque mucha gente piensa que pues ya hago flipping y luego se van y ponen un gimnasio, güey, o se ponen un restaurante y la realidad es que puedes diversificar dentro del mismo entorno sin necesidad de ir y abrir cosas que no conoces. O sea, es mucho más fácil que tú hagas un flipping de intestados a que yo mañana vaya y abra un gimnasio, güey, que nunca he operado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. ¿por qué no diversifico dentro de lo mismo que yo ya conozco? Y posiblemente sea incluso hasta más lucrativo en muchas ocasiones, sí, ¿no? y muchas veces, mira, hay un libro que se llama The Edge Strategy, que es justamente, habla justo de esto, ¿no? De todos los negocios que están alrededor de tu mismo nicho, ¿no? Entonces tú puedes ser muy bueno para algo, pero de pronto encuentras una necesidad dentro de ese mismo nicho. Y a lo mejor tú eres experto en interés social, pero de pronto te llegan 1, 2, 3, 4, 10 intestados, 20 intestados y dices, oye, ahí hay alguien que no está atendiendo ese mercado, ¿no? Exacto. Entonces, o te metes a aprender o te avientas como el borra a hacer la primera y a ver cómo te va, pero lo que definitivamente tienes que hacer es entender qué está pasando ahí y por qué no hay otras personas ahí. Es un poquito lo que pasó también, y pasa mucho con el tema de remates, ¿no? O sea, es muy similar. O sea, al final del día, el remate termina siempre en flipping. Por el que lo compra, por el que invierte, por la persona que lo vaya a habitar, pero siempre termina en un flipping. Entonces, a mí me encanta porque, para los que no saben, el término flipping se hizo súper famoso porque aquí mi compadre sacó un curso y se hizo súper viral. Hizo muchísima gente aprendió de este curso y la verdad es que yo considero que fue el momento en donde se popularizó el término flipping y donde la gente empezó a decir yo también puedo, yo también puedo, yo también puedo. Y la verdad, desde un punto de vista aspiracional, a mí me encantaría ser la persona que lleve lo mismo pero con los remates, ¿no? O sea, que justamente ser esa fuerza que empuja a la industria a que sea pop, que sea conocida, ¿no? A mí me encantaría que la gente el día de mañana digan, yo también invierto en remates, y que vayas a una carne asada y que te digan, inviertes en remates, sí, fíjate que yo también, ¿no? O sea, güey, qué chingón, o sea, la verdad, felicidades por el gran trabajo que hicieron también Brando contigo en conjunto. La verdad es que fue un trabajo extraordinario y sí se hizo muy popular el término, y hoy en día hay mucha gente haciendo mucha lana con el flipping, que es algo, la verdad es que, y lo entendemos, ¿no? Desde el punto de vista de, güey, ¿por qué lo haces? Pues porque sé que hay mucho más mercado para más personas, por eso lo compartes, por eso compartes lo que sabes, ¿no? Porque sabes que no te lo vas a acabar solo el pastel, ¿no? Sí, es que sabes que, Mike, es importante aclarar que el flipping normalmente es una consecuencia de un modelo de negocio que va más ligado a lo legal, ¿sabes? O sea, el flipping te lo van a pedir, güey. O sea, es que ni siquiera es que yo lo quiera hacer, ¿sabes? Si yo compro una casa vandalizada, pues es que aunque yo no la quiera flipear, la tengo que remodelar. Me lo van a exigir al momento de que llegue un avalúo. Si tú haces un remate y está en malas condiciones, pues seguramente para venderlo, al final, pues vas a tener que regularizarlo. Para regularizarlo, pues obviamente te piden, en primera, pues tener al corriente todos los pagos, ¿no? Que es un tema que yo creo que igual en el flipping, pues siempre tienes que voltear a ver, oye, predial, ¿cómo estás en predial? No, pues nunca lo pagué, ¿no? Desde que la compré no pagué predial. Puta, pues entonces ahora hay que irnos a pelear con Catastro, con predial, para que nos hagan un descuento, a ver cómo le hacemos para regularizarlo y ponerlo al día, ¿no? Pero son temas que a veces pasan desapercibidos o la gente no cree o no sabe que se tienen que revisar. Porque un predial te tira todo tu proyecto, ¿sabes? Sí, una deuda alta muchas veces hace inviable un modelo de negocio o un negocio en concreto si estamos hablando de flipping, ¿no? En tu caso, por ejemplo, en el tema de remates, o sea, lo que la gente debería preguntarse, no nada más en el tema de remates, es que cuando llega una persona y le dice, oye, te tengo una gran oportunidad, tengo esta casa y te la vendo en tanto y está 50% abajo de mercado. La pregunta es, ¿se debe?
¿Ya se liquidó? ¿Es un remate? ¿Está intestada? ¿En qué estatus legal está esto que me estás vendiendo? Ujú. Para de ahí partir en hacer este due diligence que se hace en el tema legal y luego ya ver si se necesita remodelación. Pero es que eso va a ser solamente un proceso dentro de todo lo que Una estás parte haciendo. de, ¿no? Exacto, Claro. y es que es prácticamente obligado. Pero lo Ujú. primero es saber qué estoy haciendo y a dónde voy a meter mi dinero en cuanto a este término legal, porque no es lo mismo el tiempo que se lleva un remate al que se lleva un flipping de interés social, de un pasivo, de un intestado, todo varía. Y eso ya depende mucho del análisis que hagas antes de meter tu lana en algún mecanismo, ¿no? Ahora, vamos a aclarar nada más dos cosas. La primera, hay dos formas de hacer flipping, que es la que normalmente yo digo, ¿no? La primera es comprando el inmueble, que es el tradicional, compro, remodelo y vendo. Y la otra es en asociación, ¿no? Que es compro, me asocio con el propietario de esa casa, no desembolso el golpe de la propiedad, remodelo y al final me asocio con él y repartimos la utilidad, ¿no? Que es esta parte. En esta parte, legalmente, ¿cómo funciona? Miren, legalmente, normalmente hay dos contratos que se ven mucho en redes sociales, ¿no? El primero es el de asociación en participación, Ujú. que es el que normalmente más vas a escuchar, y el que nosotros firmamos precisamente es el que tú mencionaste, una coinversión, Claro. donde se especifica la mayor cantidad de cláusulas, cuánto estás metiendo tú de remodelación, cuánto se debe de la hipoteca actual, si es que está hipotecado el inmueble, vas a liquidar servicios, cuánto es, las penalizaciones, si se echan para atrás, cuánto se va a cobrar, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, se cuadra cuánto se va a llevar el propietario y cuánto te vas a llevar tú. Se vende Sí. la propiedad, pues ahora sí que se cobra cada uno su parte y de esa manera termina el negocio, ¿no? Sí. Fíjate, es bien interesante esto que comentas de los contratos. Y aquí yo me gustaría compartir algo Ujú. sobre todo al respecto del contrato de asociación en participación. Nosotros en el mundo de los remates hemos visto muchísimo ese contrato, pero yo creo que ninguna vez lo hemos visto que lo hagan o lo Como es. ejecuten como debe ser. Y eso te hace caer en una laguna legal muy peligrosa y hace que el modelo pierda toda Ujú. sustentabilidad. O sea, para que entiendan un poquito, el esquema de asociación en participación es una figura jurídica. Es decir, que tiene personalidad. Por lo tanto, cuando tú haces un contrato de asociación en participación, tienes que darlo de alta y además tienes que sacar un RFC y tienes que sacar una cuenta a nombre de ese contrato de AMP. Si no tienes esto, tu contrato de AMP y nada No vale. es lo mismo. Entonces, tengan mucho cuidado porque, a ver, no quiere decir que las personas que hagan esto sean malas personas, ni mucho menos. Muchas veces, y a ver, a nosotros también nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que haces algo que no entiendes, que no sabes, pero así somos muchas veces el mexicano, ¿no? Que primero lo haces, luego la cagas y luego la descagas, ¿no? Sí, o sea, pero tengan mucho cuidado porque el meterte a hacer negocios con gente que no tiene la experiencia, que no tiene validado el modelo, que no tiene a lo mejor la confianza de otras personas, es peligroso no porque vayan a ser malas personas o porque te vayan a hacer un fraude directamente. Puede ser peligroso porque te pueden meter a un modelo en donde ni siquiera ellos saben que están incurriendo en una falta legal, ¿no? En el caso del AMP es muy peligroso eso. Porque si no tienes eso, no tienes sustentabilidad. Cuando tú quieras ejecutar ese contrato por algún incumplimiento, te van a decir, ok, pues tráeme esto y esto y esto, y sin esto, pues tu contrato no vale, ¿no? Sí, es importante porque hay mucha gente haciendo contenido de temas inmobiliarios y yo sé que no es tal vez una mala intención, ¿no? Pero muchas veces se aconseja desde la ignorancia, pero sin mala intención. O sea, tal vez por desconocimiento del tema. Y yo he visto mucho que se promociona mucho más el tema de la asociación en participación que de una figura que es mucho más simple de ejecutar como es la coinversión, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante esto que mencionas para que la gente también comprenda esas dos diferencias entre estos dos contratos, ¿no? Que básicamente sí requiere mucha más, pues ahora sí que mucho más protocolo este tema del AMP que la coinversión, ¿no? Mira, el AMP funciona muy bien para proyectos grandes. Grande, sí. Pero para proyectos pequeños y te digo pequeños, 10 millones para abajo, no tiene caso que hagas una AMP. Tiene caso hacer un desarrollo a lo mejor y en desarrollo se queda chico. Entonces, digamos que entre los 10 y los 50 todavía podría caber una AMP dependiendo del modelo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la figura de la coinversión o de la copropiedad es la figura más confiable para hacer un negocio realmente de confianza. Porque, a ver, en la copropiedad estamos hablando de un bien, que sobre ese bien es donde se marcan todas las cláusulas, y ya sea un bien
mueble o un bien inmueble, porque en mi caso muchas veces la coinversión se basa en un bien mueble, que es un juicio, que es un derecho, que posteriormente se convierte en un inmueble, pero también puedes hacerlo sobre una copropiedad de un bien inmueble, ¿no? Directamente. Entonces, es un contrato muy, muy, muy noble para ambas partes, pero también te requiere cierta, o sea, tienes que cumplirlo, ¿sabes? Entonces, muchas veces hay muchas empresas que no lo usan por lo mismo, porque tienen miedo de las obligaciones que te hace ese contrato. Pero cuando tú haces un buen trabajo y sabes que puedes hacer lo que estás, lo que te estás, lo que te estás obligando a hacer dentro del contrato, pues no tienes ningún inconveniente, ¿no? O sea, ¿por qué no habríamos de firmar este contrato si tú vas a cumplir y yo voy a cumplir? Exacto, y eso que mencionas es muy importante porque muchas personas que nos están escuchando, que tal vez se quieran animar a hacer un flipping en asociación, pues siempre tienes precisamente esta duda, ¿no? De, oye, ¿y si no me pagan? Oye, ¿y si se echan para atrás? Oye, ¿y si...? Pues oye, es que para eso es el contrato, o sea, precisamente por eso estás firmando esto, ¿no? Para evitar ese tipo de incertidumbres al momento de hacer un negocio con alguien. Y la cuestión también va muy, muy ligada, Mike, a que si tú haces un análisis completo de tema legal, tema financiero, tema viable en cuanto a la comercialización, a la zona, a la ubicación, pues la realidad es que estás creando condiciones prácticamente inevitables que van a ser un flipping exitoso. O sea, claro, es casi imposible que te salga mal algo, ¿no? Y muchas veces, y lo digo y lo repito mucho en temas de clases en vivo, le digo a la gente que un inversionista profesional normalmente no invierte con garantías de éxito. Invierte con máximas probabilidades de éxito. O sea, tú tienes que crear ese ambiente, ese ecosistema para que la inversión sea exitosa. Porque obviamente si haces todo mal, pues hay una alta probabilidad claro, de que vayas a fracasar, ¿no? Entonces, pero toda inversión, así sea en un banco, implica riesgo. O sea, independientemente de la cantidad de dinero que metas, de lo poco o mucho que pongas en juego, hay un riesgo que en el banco precisamente es que no crezca el dinero, ¿no? Que se quede ahí. No, a ver, también ¿qué le pasó al banco de Silicon Valley? O sea, también ahí se hace una corrida, una corrida bancaria y valió. O sea, se acabó la lana y se acabó. Ahora, te respalda una institución por cierta cantidad, pero si tenías más, perdiste, Adiós. ¿no? Entonces, es bien importante eso porque justamente es algo que yo siempre también les recuerdo y por eso me gusta mucho, mucho, mucho el tema del flipping porque está muy, muy ligado. Y yo siempre les digo, en el negocio de los remates solamente hay 2 garantías. La primera garantía es que va a haber problemas. Y la segunda garantía es que al final del día vamos a seguir ahí cuando estén los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo nos pone en una posición en el mercado, es la confianza que tiene la gente de que cuando hay problemas estamos ahí resolviéndolos con ellos. Mira, si tú le tienes miedo al problema, pues no inviertas en esto, ¿no? O sea, vete a otro instrumento, ¿no? O no inviertes en nada, güey. Pues o no inviertes en nada, todo, ¿no? Exacto. El chiste no es buscar algo sin riesgo. El chiste es buscar algo que tú entiendas y que entiendas el riesgo que conlleva. Y, a ver, también, es como le digo a la gente, ¿tú crees? O sea, yo soy como el Canelo. Yo solo agarro rivales donde yo sé que les voy a ganar, ¿sabes? O sea, pues, si yo veo un tema que digo, no, este sí, quién sabe si lo gano, pues ¿tú crees que lo voy a comprar? Pues claro que no. Cuando veo al lado a otro que digo, no, este está puesto, el problema es saber escoger cuál es el que está puesto. Cuál es el asunto que sí puedes resolver. Y para eso requieres mucha experiencia, para poder determinar cuál puedes resolver y cuál no. ¿Estamos de acuerdo? Pero de que va a haber problemas, va a haber problemas. Y el tema es saber resolver el problema. Yo siempre he tenido le tengo mucho miedo a la gente que me dice, este está buenísimo, no tiene nada. Como que no te creo, ¿sabes? Y el problema es que hay mucha gente que te ofrece eso, que te ofrece este no tiene nada de volada. Difiero, ¿no? Hay que investigarlo y averiguarlo. El problema de investigar y averiguar es que tienes que saber qué buscar. Porque nadie te va a decir, checa aquí, checa acá, ¿no? O sea... Es que sabes que la lógica de cualquier inversión es, si a ti te están ofreciendo un alto rendimiento con, entrecomillado, bajo riesgo, y aparte, un retorno de inversión altamente rápido, o sea que es... Y garantizado, ¿no? Y garantizado. Bueno, hermano, la mayoría de los temas así
seguramente van a terminar en fraude o van a terminar en problemas, ¿no? O sea, el tema es que la gente está tan ligada a la inmediatez que quiere todo rápido y eso lo vende... por eso hay tantos fraudes, güey. Porque hay gente que se pone la crema chupa, quién sabe qué, güey, para bajar ¿Chupagrasa? Para bajar de peso en una semana, güey. O sí, sí. Y la venden de a madre, ¿no? Claro, o sea, ¿y por qué existen todos estos productos milagro? Pues porque la gente quiere lo rápido, quiere la inmediatez, quiere evitar el esfuerzo, quiere evitar el riesgo. O sea, este tipo de cuestiones llevado a las inversiones no tiene ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Todo lo que normalmente conlleva un éxito en la vida, pues normalmente tiene sacrificio, tiene riesgo, tiene problemas y tú lo único que tienes que saber es gestionar todo eso, ¿no? Oye, a ver, y para, por ejemplo, al inicio, pues tú empezaste con poca experiencia. Uh-huh. ¿Tú puedes considerar que al inicio tuviste suerte o a lo mejor también estudiaste mucho, te metiste mucho al tema? ¿Cuál es esa fórmula que tú podrías decirle a alguien más de, oye, bueno, vas a entrar con poca experiencia, puedes hacer esto y esto y esto? ¿Para qué? Para suplir tu mala experiencia. Porque siempre la experiencia no es una limitación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de algún modo la construyes, ¿no? O sea, pero ¿cómo te defiendes cuando no tienes experiencia? Híjole, y justo es el tema que estoy como pivoteando en mi marca personal, güey, que dejo de hablar solo de cuestiones técnicas, güey. Y yo creo que un empresario, como lo menciona en mi podcast 360, un inversionista 360, se compone de varias cosas, empezando por el tema técnico, que obviamente tienes que saber, me refiero a cuestiones técnicas de bienes raíces, que es todo esto que estamos hablando, pero luego viene el tema de la mentalidad y de los hábitos, güey. Y es que pareciera que tiene que ver eso, ¿no? Pero es que, ¿sabes, Mike? El fracaso y el éxito son parte de la cara de una misma moneda, güey. Claro. O sea, si tú quieres tener éxito real, tienes que abrazar el fracaso real. Y es que la mayoría de la gente piensa que vivimos rodeados de gente fracasada. Y eso no es cierto. Vivimos rodeados de pseudo fracasados. De gente que va a medias por las cosas. De gente que no va realmente por todo. Si pudiéramos definir el éxito como conseguir un objetivo con todas tus capacidades y el fracaso como no conseguir un objetivo con todas tus capacidades, en ambos casos estamos hablando de ir con todo, güey. Sí. Y la mayoría de la gente no va con todo, güey. La mayoría de la gente va a medias a las cosas. Y lo mismo pasa cuando alguien quiere emprender en flipping. O sea, te aseguro que si hoy alguien hace un flipping y no le va bien, no lo vuelve a intentar, güey. O sea, sí. 90% de probabilidades no lo vuelve a hacer. En un flipping, en remates y en lo que me digas en la vida. Y mira, qué valioso es esto que compartes, porque te voy a compartir una experiencia personal que viví en mis primeras, digamos que emprendimientos, ¿no? Uno de mis primeros emprendimientos fracasé. Bueno, en varios, ¿no? En varios he fracasado, pero en ese yo me acuerdo que fue el primero en el que fracasé, y cuando fracasé me sentí bien. ¿Sabes por qué? Porque dije, no fui con todo. Si hubiera ido con todo, sí lo hubiera logrado. ¿Sabes? Imagina, ve la mentalidad que tenía yo hace, a lo mejor eran 14, 15 años, ¿no? Y yo me sentí tranquilo porque dije, bueno, al menos no fui con todo. O sea, si hubiera ido con todo y me sale mal, bueno, entonces ya, ¿no? O sea, entonces sí soy un pendejo. Pero no, al final del día, tiempo después, con otros emprendimientos que también fracasaron y varios que he tenido, me di cuenta de qué tan pobre estaba siendo mentalmente en ese momento, en el momento de mi primer fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empecé ese emprendimiento fracasado, ¿sabes? O sea, desde que lo empecé, ya estaba fracasado. Ya estabas derrotado antes de luchar. Claro, exacto, completamente. Y ahorita que lo dijiste, me retumbó en la cabeza y me acordé perfectamente del día en el que dije, sí, pues claro, no me salió porque ni le eché ganas. Por eso no me salió, si no, sí me hubiera salido, ¿sabes? Y esta mentalidad tan mediocre fue, digo, al final del día en ese momento no vi la lección, ¿no? Pero tiempo después fue como de que, no, güey, pues no te salió por eso, pero porque desde el principio venías fracasado, venías derrotado, ¿sabes? O sea, entraste a la batalla sabiendo que ibas a perderla porque querías perderla. Si hubiera sido algo diferente, hubieras entrado desde un punto diferente, ¿sabes? Y eso que comentas es muy real, o sea, ¿cuántos fracasados hay? Tantos como dejen de intentarlo, ¿sabes? No, y es que sabes que mucha gente, si tú le preguntas hoy, no, pues yo tengo amigos fracasados. Si los tienes con el término que te acabo de decir, júntate con ellos. Porque esas personas, si realmente fracasan en la vida, es porque van por las cosas que quieren, güey. ¿Sabes? Entonces, en el esquema en el que tú me estás platicando la cosa que sucedió contigo, pasa con la mayoría de emprendedores en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Van a medias por las cosas. Y eso genera, pues, tener resultados a medias. Y el problema
es que en el termómetro en este de éxito y fracaso, güey, cuando tú fracasas yendo con todo por las cosas, te da una cantidad de información de qué hiciste mal, güey. O sea, ok, fui con todo y aún fracasé. Y ese duele, güey. O sea, porque duele mucho. O sea, imagínate que yo vaya y me lance con todo y ponga todo de mi parte y haga todo para que funcione y no funciona, güey. Pues me va a doler. Y en primera te va a doler donde es, ¿sabes? Te va a doler ahí y vas a decir, aquí me dolió, vas a voltear y vas a decir, no, pues ya vi por qué me duele ahí. Porque me falta esto y Exacto. esto. ¿Y qué haces? Pues vas y mejoras, ¿no? Mejoras. Claro. En eso donde te pegaron, ¿sabes? Y te da información. O sea, el fracaso real te da información. Y esa información normalmente te ayuda a crecer para no volver a cometerlos y seguir creciendo y hacerlo mejor, ¿no? El tema es, si tú en este momento estás pensando en invertir en flipping, en remates o en cualquier otra cosa, hazlo en serio. O sea, no lo hagas a medias, no dediques 2 horas de tu tiempo, no dediques 1 hora de tu tiempo, porque hay altas probabilidades de que no te funcione. Entonces, ve por las cosas en serio y sobre eso, si algo no te sale bien, analiza qué hiciste mal y la próxima vez seguramente pues no saldrá de la misma forma, ¿no? ¿Cuánto te tomó dejar de fracasar? Pues es que creo que todavía fracaso, güey. O sea, es que no se va, eso no se cura. Yo creo que eso... No se cura, pero me refiero a cuando tú ya te sentiste cómodo. Ese es el punto, ¿no? Porque obviamente llega un punto en donde te sale alguna que otra cosa mal. Es normal, eso siempre y no se va a quitar, güey. O sea, las cosas nunca van a ser perfectas, ¿no? Pero sí llega un punto en donde tú te sientes ya con cierta confianza, con cierta comodidad y dices, bueno, ya lo que surge lo voy resolviendo porque sé cómo resolverlo, ¿no? ¿Cuánto te tomó a ti del punto en el que de repente te surgían problemas que decías, puta, ¿y ahora cómo le voy a hacer? A el punto donde decías, ya salió esto, pues hay que hacer esto, hay que resolverlo acá. Sabes que yo creo que tiene mucho que ver con un tema de mentalidad, güey. O sea, a medida que yo fui curtiéndome más en temas mentales, de decir, ok, entiendo que siempre va a existir algún problema, así como tú lo mencionaste al principio, y en lo que tienes que hacerte experto es en gestionar problemas. O sea, en entender que no siempre las cosas van a salir como tú quieres, que habrá algún problema dentro del proceso de la empresa que crees, del ramo que sea, y sobre eso es como dice la frase, ¿no? De que el pajarito no pone su confianza en las ramas, sino en sus alas, ¿no? Creo que lo mismo pasa con un empresario, güey. O sea, tu confianza tiene que estar en tu capacidad de gestionar problemas y eso te lo da la experiencia muchas veces, ¿no? Pero hay gente que no se curte nunca, güey. Hay gente que siempre sigue haciendo lo mismo, o sea, me refiero a cometiendo los mismos errores sin llegar a ver lo que está haciendo mal. Entonces, esto tiene mucho que ver con la mentalidad, el tema, como te digo, de hábitos, de que tengas un buen estilo de vida, de entender que un empresario real tiene que ser pues alguien que gestiona normalmente problemas, sí, ¿no? que encuentras el problema y no te enoja, no te molesta, no, al contrario, dices, ok, surgió esto, no me había pasado nada, ¿qué puedo aprender de aquí? Y ¿qué es lo que puedo hacer yo para que no vuelva a suceder? Exacto, es esta parte que dicen mucho de no es lo que te pasa en la vida, sino es cómo reaccionas, ¿no? A lo que te sucede. Y justo, güey, hace un momento que fuiste al aeropuerto, que pasó esto del pasaporte que se quedó en la ciudad. Al principio dije, madres, pero después, güey, tranquilo, o sea, no pasa nada. Resuélvelo. Pues se va a funcionar, claro. O sea, algo va a pasar que se va a resolver. Pero otra persona, tal vez sin tanta inteligencia emocional, estaría loco, güey. Se vuelve loco, ¿no? Y ya hubiera gastado un buen de lana, güey. Les pongo un contexto. Se le olvidó su pasaporte en Torreón. Venía a hacer un trámite, se le olvidó. Entonces, pues había que traerlo, ¿no? Entonces, obviamente es un tema de, güey, hice todo este viaje por resolver este problema y se me olvida el documento. Entonces, otro hubiera gastado a lo mejor mucha lana en traer a alguien o en mandarlo de algún modo. Y a veces lo mejor es respirar y echarte 2 pasos hacia atrás y pues ver qué otras opciones hay, ¿no? ¿Qué más es posible además de las 3 principales formas de resolver lo que me viene en la cabeza ahorita, ¿no? Así es. Y ya sobre eso, lo mismo pasa en una inversión. ¿Qué pasa? O sea, también, ¿sabes qué sirve mucho? Plantear cuál es el peor escenario posible. Eso a mí me ha servido mucho para poder entender. Si yo no acepto el peor resultado posible, no le meto, güey. Claro, definitivamente. O sea, es así de simple. O sea, es que si yo no... ¿qué puede pasar? O sea, tú pregúntate ahorita tú que me estás escuchando, que estás invirtiendo en algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Se va a poner en riesgo la integridad de tu familia? ¿Vas a dejar de comer? No vas a volver a ganar dinero nunca, ¿no? ¿Hipotecaste tu casa? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si toleras eso, pues entonces dalo, porque puede pasar. O sea, hay una probabilidad de que suceda, ¿no?
Bueno, entonces hablamos un poquito ya de lo que es la estructura del flipping. Ya nos hablaste un poquito de cuál es, digamos, la escalera de las mejores oportunidades, las diferentes oportunidades. Y todo obviamente radica muchas veces en el inversionista, ¿no? En qué es lo que está buscando la persona que va a invertir en el flipping. Pero si nos vamos un poquito a la persona, a Alonso, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido tú como persona a la hora de gestionar una empresa o convertir realmente un negocio que al inicio, lo platicamos hace rato, pues lo haces todo tú y después conviertes esto en un negocio y después de esto lo haces una empresa y después traes mucho más gente y empiezas a tener que gestionar a estas personas? ¿Cuál es el reto más grande que has tenido tú como persona en este proceso? Yo creo que el reto más grande como empresario, podría catalogarlo en general en cualquier industria a la que tú te dediques, es gestionar capital humano y 2, es poder hacer procesos eficientes en un negocio. Creo que eso es algo que se trabaja todos los días, porque como su palabra lo dice, la parte operativa pues se opera diario y se tiene que mejorar diario, ¿no? Entonces, el que la gente pueda seguir procesos, el que la gente pueda entender qué se tiene que hacer, aunque no esté yo o aunque no esté la gente que esté a cargo del puesto del que estamos hablando, es un reto, güey. O sea, la verdad para mí ha sido un reto y creo que es una de las cuestiones que cuando lo logras pulir, pues no al 100%, pero a un porcentaje alto, como empresario podríamos decir que te has graduado de tu primer emprendimiento, ¿no? Entonces, esa como parte principal, ¿no? Otro de los grandes retos que yo he tenido es el crecimiento personal, porque va muy ligado, güey. Sí. O sea, si tú ahorita ves que una persona, pasa de facturar 100,000 pesos mensuales a 1,000,000, algo cambió con él. Hay algo ahí diferente en él. Y si no, se va a volver loco, ¿no? Sí. O sea, es que no es lo mismo. Claro. Te lo juro. O sea, si tú ahorita una empresa factura el triple, 4 o 5 veces más que tú, hay algo que creció en esa persona que te falta, güey. O sea, que tú tal vez desconoces ahora, ¿no? Entonces, esa parte también, entenderla es a veces dura porque tienes que estar trabajando mucho contigo, de saber qué te puede llevar a un nivel más alto, güey. O sea, porque ya llega un punto en el que hasta el flipping se topa, en el que los remates se topan y tienes que ver la forma de crear algo nuevo. Porque como emprendedor, yo personalmente me he convertido en una persona que yo podría vivir toda mi vida haciendo flipping. Y yo gano bien, ¿eh? O sea, y me podría vivir bien, y podría viajar, pero llega un punto en el que digo, tengo que hacer algo más, güey. Sí. O sea, tengo que hacer algo más, esto ya lo domino, tengo que hacer otra cosa. Sí, y luego ya sería esta hambre de qué más, ¿no? ¿Qué más puedo? Porque, a ver, yo considero que todos los emprendedores somos creadores realmente. Uh-huh. Porque realmente lo que estamos haciendo es bajando una idea de nuestra cabeza y haciendo algo funcionar. Y creo que es este laboratorio, digamos, de científico loco en donde dices, quiero hacer esto y de repente todos dicen, ¿cómo? Pues no sé, güey, ¿no? Hay veces que yo me siento aquí en la oficina y les digo, oye, hay que hacer esto. Oye, ¿cómo le hacemos? Yo sé lo mismo que ustedes, güey. O sea, ¿sabes? Yo sé lo mismo, güey. Y yo lo voy a resolver. Pero también, así como yo puedo buscar la forma de resolverlo, ustedes también pueden buscar la forma de resolverlo. Y eso es crear. A veces no nos reconocemos como creadores. Y no me refiero a creadores de contenido, que también lo somos. Pero así como creas un contenido, como se te ocurre un reel, como se te ocurre un video, un podcast, así también se te ocurren cosas en el negocio. El reto, yo creo, es bajar esa información de forma que otras personas te entiendan y después que todos tengan la misma visión, ejecutarlo y que funcione. Y a ver, no siempre sale a la primera. A veces tienes que intentar. Y también hay veces que hay que apagar el producto. Dices, bueno, no funcionó, va para abajo, ¿no? O sea, también hay que saber reconocer. A lo mejor no es la etapa, a lo mejor no es el momento, a lo mejor no tienes el tamaño. Pueden ser muchos factores que a lo mejor no están haciendo que funcione eso en ese momento, pero no quiere decir que no va a funcionar después. Ahora, así como me lo planteas, ¿qué es lo que sigue para Alonso? O sea, ¿qué más hay después del flipping o incluso dentro del mismo negocio inmobiliario? ¿Qué más hay, no? ¿O qué más buscas tú? Sí, mira, nosotros estamos ahorita trabajando en un fondo de inversión, precisamente sobre flipping, pero para propiedades, especializarnos ya en propiedades 100%, o sea, me refiero 100% a propiedades ya de más valor, ¿sí? Uh-huh. Para poder hacer negocios de mayor calidad, brindarle también un servicio de inversión a la gente, un vehículo para que puedan invertir.
Y ya en el tema inmobiliario de manera específica, pues es como yo te había mencionado, que habíamos platicado, que empezaré a entrarme mucho más en el tema de desarrollo, ¿no? Que ya lo hice como de cierta manera, no me podría obviamente catalogar como un desarrollador inmobiliario, pero pues ya por ahí desarrollamos un complejo médico, ya hemos hecho ciertas cositas, pero no al nivel al que yo quisiera, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, empezar a buscar temas de desarrollo inmobiliario. Y sobre el tema de flipping, escalarlo a un nivel en el que ya la calidad de los negocios cada vez sea mejor, el volumen baje y se pueda mantener la operación sin ningún problema, ¿no? Y pues en tema de redes sociales, pues crecer, ¿no? Impactar la mayor cantidad de gente posible, seguir enseñando a muchas personas en temas de educación financiera, en temas de bienes inmuebles y seguir bajo esa línea, ¿no? Creo que eso es lo que más me apasiona y lo que me gusta hacer, enseñar. Ok, y en el tema personal, ¿algún reto fuerte que tengas tú personal? Mira, yo siempre me pongo como retos todos los años, güey. Pero si tú me dijeras uno en específico, a mí me gustaría crear como una cadena, un grupo de empresas que puedan funcionar sin mi tanto desarrollo como de la que tengo de Ubicantón y por ahí temas de marca personal también. O sea, un modelo de negocio completo, ¿no? Porque luego la gente piensa que diversificar es malo, que uno solamente tiene que dedicarse al consumidor final, al que te compra una casa y al que te vende una propiedad, ¿no? Pero no, yo entiendo que hay gente que quiere aprender lo que yo hago, hay gente que quiere consumir un producto que yo tengo y luego hay gente que quiere invertir en lo que yo invierto. Entonces, hay un modelo de negocio completo que podrías hacer ayudando a diferentes tipos de personas, ¿no? Sí, digo, principalmente la primera forma de hacerte un espacio es haciendo un micronicho. Pero el micronicho lo haces para penetrar. Ya penetrando, buscas la expansión, buscas moverte a otros ámbitos. Y ojo, no se trata tampoco de que mañana vas a dar un curso de, no sé, de cómo sacar un negocio de línea 2, ¿no? O cómo bajar financiamiento de una institución sin fines de lucro. O sea, no te vas a meter a temas completamente disparados de otro nicho, de otro giro. Pero lo hablamos al inicio, hay mucho negocio alrededor que no se atiende y que tú ya tienes la primera entrada con ese cliente, ya tienes la confianza porque ya hiciste un negocio con él de algo. Es como en nuestro caso, nosotros tenemos muchos asuntos en el despacho que nosotros no les vendimos ese remate. Pero ¿qué pasa? Que yo los invito al fondo, entran al fondo y ya después de que yo pasa un tiempo, les pagamos su lana y lo que sea, se acercan y me dicen, oye, y me acaba de pasar la semana pasada, oye, fíjate que tengo 2 remates que compré hace mucho tiempo y no veo que avancen. ¿Me puedes ayudar a revisarlos? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Y qué pasa? Que después terminan siendo mis clientes porque me dicen, oye, pues ayúdame yo ya lo analizo y les decimos, oye, pues este definitivamente pues no se puede, ¿no? Ya está, no sé cómo hiciste ese negocio, pero no funciona. Y está a punto de perderse porque no lo han movido, ¿no? Está a punto de caducar. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Y entonces ahí es donde ganas un cliente más en un nicho en un negocio en el que a lo mejor no es tu core business, pero que tú puedes darle valor a alguien más y ese valor te va a generar más confianza con esa persona y esa persona eventualmente va a terminar invirtiendo contigo, haciendo mucho más negocio contigo. Y a lo mejor el día de mañana te trae una casa intestada, o a lo mejor el día de mañana te trae una casa invadida, o a la prima o a la amiga, y terminas haciendo o atendiendo a un sector que no es tu sector principal, pero que dices, oye, aquí hay una oportunidad, porque aquí no hay nadie atendiendo esto, ¿no? Lo hablabas con los testados o intestados, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no te llegan con ese problema? Hay muchísimas y hay muchos otros mercados desatendidos que ni siquiera tendremos tú y yo vida para poder atenderlos. O sea, hay muchos modelos de negocio. El tema es que tú te hagas especialista en uno y muchas veces, como tú lo mencionas, el mismo cliente te va dictando por dónde puedes diversificar, ¿no? Oye, ya le hice y el mismo cliente me está pidiendo servicio para otra cosa que posiblemente se repita el patrón en otros clientes que voy a tener a futuro que ya tuve y no aproveché para poder hacer eso mismo, ¿no? O buscar esa misma diversificación dentro de lo mismo que hago. Entonces creo que eso va muy ligado a aprender a diversificar, a aprender que no solamente tienes que tener el dinero en una fuente de ingresos que sea la única de la cual dependas, ¿no? Y sobre eso creo que todas las personas pudiesen llegar a apalancarse, sobre todo de temas digitales, ¿no? De crear una marca personal, de que le puedan meter por ese lado, de crear comunidades. Y una comunidad no te refiero solamente a la marca personal, la comunidad que ya has creado de inversionistas, de clientes.
O sea, hay muchas maneras de poder explotar ese tipo de áreas, ¿no? Y hoy creo que todavía es posible para mucha gente que seguramente nos esté escuchando crear su marca personal. O sea, claro, háganlo, o sea, sin ninguna duda. Yo siempre digo que el ser humano tiende a ser simple todo aquello que en algún momento fue exótico. Si tú te pones a pensar, pues antes, cuando se buscaba un empleo, pues te pedían Excel. Y que alguien supiera Excel o que alguien supiera paquete Office, pues no, güey, era un plus, ¿no? Antes plus, decían, ¿no? Estudia esto, ¿no? Claro. Porque esto te va a dar un plus. Inglés, pues no me digas. O sea, que alguien hablara inglés también era una diferencia muy grande, ¿no? Hoy es lo básico que te piden en un empleo. Hoy ya menos de eso, ¿no? Es lo básico. Ahora, llévalo al tema de marca personal. Hoy se sigue viendo como algo exótico. Si tú y yo ahorita salimos a grabar a la calle, la gente nos va a ver medio raro, güey. Y se siente raro, ¿eh? Al principio sí te sacas de donde dices, ay, me están viendo, ¿no? Se siente raro, pero hoy hay una generación de niños, güey, que están creciendo con redes sociales. Y esos niños eventualmente en 15, 20 años habrán nacido, güey, con esa habilidad innata de grabar contenido. Y solamente van a tener que pivotear, estar haciendo bailes de TikTok, hablar de su profesión. Y esto se va a empezar a saturar demasiado. Y va a llegar un punto en el que la marca personal no va a ser un diferenciador, güey. Ya va a llegar a ser uno más. Va a ser el marca. Excel, güey. Va a ser el aprender inglés. El Excel de 20 años va a ser la marca personal. Sí, Hoy todavía tienes la posibilidad de posicionarte como un referente en un área. Hazlo. Hazlo y crea contenido y posiciona tu empresa. Y hasta como reto, ¿no? O sea, si realmente ven un nicho y dicen, oye, en mi nicho no hay nadie haciendo contenido, hazlo tú. Hazlo tú. O sea, al final del día te sientes solo, se siente uno a contracorriente, pero, güey, qué mejor que no tener competencia, ¿no? Qué mejor que no a largo plazo, güey, eso te lo vas a agradecer, porque te vas a dar cuenta de la potencia que tiene tener una marca personal bien posicionada en redes sociales, ¿no? Te abre demasiadas puertas, güey. No, sí, y la confianza, ¿no? Oye, bueno, ya un poquito para cerrar, me gustaría que le compartas a la audiencia, sobre todo a la gente que está buscando hacer flipping o ya haciendo flipping, 3 consejos que le darías a alguien que está iniciando. Ok, el primero es aprende lo que vas a hacer. O sea, empápate de qué vas a hacer. Y ve en serio como lo mencionamos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, te tengo una gran oferta, güey. Nadas o te hundes. Así en el emprendimiento, güey. Así, igualito. Si te vas a meter, hazlo bien, empápate de lo que vas a hacer y luego, después de eso, toma la decisión de cuánto dinero tienes y qué posibilidad tienes de comprar una propiedad. Si no te completa, pues entonces busca asociarte con algún propietario o haz algo para hacer que esa inversión no sea tan fuerte. Busca el nicho más económico seguramente o el que te permita tener el acceso más rápido al flipping, ¿no? La segunda es trabaja mucho en tu tema mental. O sea, si es un tema muy mental, el éxito y el fracaso inmobiliario van muy de la mano de un tema mental. Entonces, capacítate mucho de desarrollo personal, crea buenos hábitos, ten un buen estilo de vida y sobre eso también te va a ayudar demasiado para poder sobrellevar una mala situación, ¿no? Aprende a hacer equipos, aprende a delegar. Y en este periodo en el que vas a ser todólogo, sé todólogo en serio, aprende todo lo que puedas de las áreas, güey. Todo lo que puedas. Que no te dé, ay, no, yo no me voy a ir a parar a CFE, güey. Yo no me voy a ir a parar al predial, no me voy a ir a parar a la presidencia. ¿Qué voy a hacer ahí? Al principio eso marca una gran diferencia a la hora de delegar algo. Porque cuando tú delegas algo siendo todólogo, si alguien viene y me dice, oye, no se pudo, llegaron 10 leads. Carnal, yo hice eso 30 veces, güey. Y esos no son los números que tienen que aparecer ahí. Y eso mismo aplica a cualquier área, güey. A cualquier área. Tú tienes la posibilidad de llegar con experiencia y decirle, hermano, esto no se hace así. Tú me estás diciendo que la casa sale en 6 meses y yo ese proceso lo hice 100 veces y se lo saqué en 3, güey. Y esa posibilidad que te da el ser todólogo y aprender todo de las áreas, te da una muy... O sea, es que en general un empresario tiene que tener de todo, claro. Sí, claro. Tienes que conocer todas las áreas para saber también el lenguaje en el que te hablan todos, ¿no? Entonces creo que eso también es un gran consejo que le podría a la gente y creo que con eso cerraría los principales, ¿no? Buenísimo. Pues muchas gracias, amigo. La verdad es que muy interesante. Yo sabía que este negocio del flipping era muy similar al negocio de los remates, pero la verdad es que hoy me voy sorprendido de qué tan similar es. La verdad es que es mucha gestión, mucho tema jurídico y a veces no somos abogados, ¿no? O sea, sí. Pero nos tenemos que volver medio abogados para entender al menos lo suficiente como para poder garantizar pues, dónde estamos poniendo el dinero, ¿no?
Muchas gracias por acompañarnos. Nada más me gustaría cerrar que nos compartas tus redes, dónde te pueden encontrar y bueno, pues a lo mejor cómo pueden hacer negocios contigo, cómo pueden interactuar de cierta forma contigo, con tus productos. Sí, claro. Me encuentran en todas las redes sociales como @AlonsoARTG, Alonso Arteaga, ese es mi nombre, así también me pueden encontrar. Y si quieren algún tipo de inversión o algo, pueden mandar un mensaje directo a Ubicantón, esa es la empresa que tenemos, sobre este fondo que te estoy diciendo que vamos a abrir. O cualquier duda que tengan, pues también directamente a mi Instagram, que es la red, digamos, que más veo, donde más estoy al pendiente, podrían hacerlo ahí. Y pues gracias a ti, hermano, por la invitación. No, hombre, un placer tenerte por acá. Y una muy buena charla, me gustó mucho. No, hombre, encantado. De todos modos, vamos a dejar sus redes por acá para que las vean y que te puedan encontrar, porque la verdad es que si se van a meter al negocio del flipping, definitivamente, como cualquier otro negocio, acércate a alguien que tenga los resultados. Acércate a alguien que ya lo haya hecho antes y que te pueda demostrar que lo ha hecho. Porque mucha gente te va a decir, yo te enseño, pero ¿con base en qué me vas a enseñar, no? Dame tus resultados para yo poder entender que formalmente sabes de lo que estás hablando, ¿no? Es importante. Muchas gracias, amigo, pues que se repita. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon.